Buenas tardes y gracias por estar. Vamos a hablar, a presentar, a exponer lo que es este trabajo de diagnóstico emocional sobre lo que sería la medicina tradicional china, o menos es próximo, orientado a lo que es la medicina tradicional china, porque el trabajo de este diagnóstico está basado directamente sobre lo que es la alquimia taoísta. Mm, Llevo muchísimos años de medicina china trabajando en lo que para mí ha sido mi especialidad, que ha sido precisamente esto que tengo que acabarlo llamando psicología, que ya no lo llamo psicología de la medicina china porque desesperanzado, siempre se hablan de muchas especialidades, ¿no? Como ginecología y traumatología, yo qué sé, y otras varias, sistema nervioso, pero como psicología, psicología y hablar realmente como de una especialidad siempre, bueno, al menos a mí me ha costado más. Tengo libros que hablan directamente sobre eso, pero casi siempre son libros que acaban hablando de enfermos y enfermedades mentales, y no si llegas a ser un enfermo, las aproximaciones son para el insomnio o para la ansiedad, en algún caso también, sí, las depresiones, estados que por supuesto que los podemos trabajar, pero a veces son casos que pueden tener una complicación añadida, casi de vigilancia médica u hospitalaria, excepto el insomnio y la ansiedad, que los podemos trabajar súper bien en medicina china y que los diagnósticos pueden ser fáciles, pero para lo que estamos aquí es para, si yo estoy atendiendo a una persona y la persona que me viene a ver me empieza a explicar sus problemas, y sus problemas son de tipo emoción, de tipo comportamiento, de tipo relación, ¿cómo hago para sacar un síndrome sobre eso? Seguramente tendremos que hacer las otras preguntas que se hace en un interrogatorio. ¿Sí? ¿Cómo duermes? ¿Cómo comes? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo está tu energía? ¿Cómo están tus deposiciones? ¿Cómo están las micciones? ¿Cómo estás mentalmente? Todo lo que pueda tener, que nos dé información desde el exterior de lo que puede estar pasando en el interior. Y con eso llegar a conformar, pues realmente como una definición de un síndrome o de lo que nosotros podríamos llamar aquí, para hacerlo así como más fácil, como si fuese un diagnóstico desde alquimia taoísta dentro de la MTC. Desde luego que no es un diagnóstico que para nada tiene que ver ni con la alopatía, ni con la medicina, ni intentamos suplantar, ni sustituir lo que pueda ser un diagnóstico de este tipo, porque es que el nuestro es que no tiene nada que ver. Cuando acabamos diciendo que alguien lo que tiene es una insuficiencia del chi del vaso o que hay un exceso de humedad dentro del organismo producida por un vacío concomitante de yang y de riñón y de bazo, no es lo mismo, no tiene nada que ver. La aproximación, la manera de pensar y verlo y después de tratarlo son súper distintas. Así que lo que propongo es que tengamos una manera de ver aquello que nos va a presentar cualquier persona con la que vayamos a hablar o la que vayamos a tratar, para poder verla desde yin yang y desde las 5 fases. Y desde ahí tener una idea más clara de qué es lo que le mueve a esta persona, ¿no? Cómo la ha dejado, cómo es que se encuentra, cómo es que, bueno, eso, ¿no? Cómo le podemos dar perdón un momento, ¿sí? Cómo es que le podemos dar realmente una visión completa a lo que nos está contando, sí, teniendo en cuenta que, bueno, quizá no me explicaron cosas en un principio, cuando me explicaron medicina china, no me explicaron cosas de cómo trabajar con las personas cuando me explicaban cosas diferentes a siento rabia, o siento alegría, o siento miedo, o le doy muchas vueltas a la cabeza, o tengo pena o tristeza. Habitualmente no trataríamos, parece que no trataríamos a alguien que estuviese diciéndonos que sufre por alegría. Claro, nadie va a venir, en principio, menos en estos tiempos que vivimos, nadie va a venir a decirnos que sufre de alegría. Parece que es algo más bien que deseamos o que buscamos todos, ¿no? El poder estar contentos, alegres, los que no, pues es en paz, ¿sí? Felicidad.
Por tanto, la número uno, la más buscada, como probablemente emoción, sería, además buscada porque es la que se quiere conseguir, es la de la fase fuego, la alegría, mientras que el resto parece que son malas. Y ya lo explican los clásicos de la medicina china, lo dice el taoísmo, no hay una emoción mala. Son malas cuando están en exceso, cuando están en deficiencia o cuando no son asimilables por la persona que las está viviendo. Esa es la idea. Porque dentro de la línea taoísta, la pena no es mala, entonces estar un poco triste eh, también está bien, pero muy triste tampoco. Que si estoy en fase fuego y que estoy contento, está bien. Un poco contento. Mucho, también cuidado. Que tengo miedo, está bien tener miedo. Un poco está bien. Mucho tampoco, ¿sí? ¿Se entiende? Como eso que sabemos que la falta del miedo nos podría convertir en seres demasiado arriesgados, atolondrados, que podrían provocar situaciones no deseadas, etc, 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 etc. Empiezo mi recorrido, como ya he dicho, en la alquimia taoísta. Ahí aprendí, dentro de la escuela de Mantak Chia, cómo en los órganos del organismo teníamos emociones que muchas se clasificaban directamente por positivas o por negativas, algo que ya estoy diciendo ahora que es extraño, pero bueno, digamos, emociones que favorecen a las personas en general y emociones que en general pues perjudican a las personas. Y fue muy grato, lo trabajé durante bastante tiempo. Llegó el momento en que dije, si me pongo en medicina china, esto será muchísimo mejor. Y fue una frustración al entrar en medicina china, al ver que realmente no se estaba trabajando el tema de las emociones en general. Incluso hubo una vez que fui a una presentación de un lugar con respetadísima gente de medicina china, acupuntores varios también, que se entró a hablar de diferentes aspectos de trabajo en medicina china y entonces presentaban más o menos al equipo de gente y dijeron, claro, pero para trabajar las emociones necesitamos a una psicóloga, porque en medicina china no sabemos trabajar esto. Yo en aquel tiempo ya llevamos muchísimo tiempo trabajando con esto y esa que dice, no puede ser que personas que realmente están trabajando en contacto con toda esta materia no vean posibilidad de atender, de escuchar y de ver, de sacar conclusiones de lo que te cuenta una persona desde un campo que lo llamamos psicológico y que tiene una traducción desde lo que son los principios alquímicos de Yin Yang y de las 5 fases sin quererlo complicar más. ¿Sí? Simplemente desde ahí es que ya podemos entrar a trabajar. Ahí es donde bueno, le pegué muy duro, hice una tesis de grado dentro de medicina china sobre el espíritu y las emociones. Se convirtió al cabo de unos años de estar dando varios seminarios y de enseñando a varias personas en un libro, lo de El Tao del Cambio, que esto se publicó en el 2009. Y desde ahí la andadura sigue hacia adelante con revisión, con ampliación, con profundización, con perspectiva de un nuevo libro que ya veremos cuándo va a salir, pero sí que con la gran experiencia de haber tratado y visto a muchísima gente y acompañado en muchos procesos desde este enfoque, que es el que permite entonces meternos desde una manera diferente a entender a una persona y lo que le está pasando y ver cómo poder trabajar con esta persona. El cómo trabajar me refiero a más o menos uno tiene unas herramientas u otras y con esas herramientas sabe cómo intervenir o sobre el yin o sobre el yang o sobre la madera o el fuego, la tierra y lo hará desde cuestiones manuales o lo hará con fitoterapia o lo hará con agujas o lo hará con moxas o lo hará con imanes o lo hará con lo que sea. Pero la aproximación viene a ser la misma, es el mismo recorrido de trabajo con el cual se puede intervenir desde cosas que ya sabemos. Lo que en general parece que no sabemos o no utilizamos es esto que yo estoy hablando de psicología taoísta, una visión desarrollada desde todos estos estudios, el desarrollo con el Tao del Cambio y sobre todo con la práctica clínica y de muchos cambios, procesos acompañados en circunstancias tan diferentes
Quiero decir, no hace falta que estemos atendiendo solo a personas que vienen a una consulta por una cuestión de malestar o enfermedad. Podemos estar acompañando a personas que lo que quieren es hacer un cambio en la vida, iniciar un proyecto, entender una relación, entender un proceso, decidir cuáles son sus mejores posibilidades para adentrarse en unas nuevas circunstancias. Todo eso lo podemos hacer desde esta manera de ver, desde esta aproximación. ¿Cómo? La verdad es que la aproximación, cuando digo que tiene que ser desde la base, desde la alquimia taoísta, es que es desde la base. Por ejemplo, lo que acostumbro a utilizar cuando estoy en cualquier proceso trabajando es este cuadro que me acompaña siempre, este cuadro que está aquí abajo, este cuadro donde veo cómo es el proceso que hace la energía, cómo es el factor climático que asociamos a cada una de las fases, qué estación le corresponde a cada una de las fases. Por supuesto que la del fin del verano y tierra tiene mucho más juego que no simplemente fin de verano. Y después la interpretación simbólica de cada uno de los nombres que tiene cada una de las fases. Trabajar sobre esto es entender prácticamente el modelo entero, ya que estas 3 referencias más las simbólicas que tienen cada uno de los nombres, es estar trabajando desde la propia expresión de la naturaleza. ¿Cuál es la base de esta afirmación? Ese poema, no son poemas, pero esa anotación dentro del Tao Te Ching clásica que se lee siempre y que se comenta en todos los cursos de medicina china al empezar, y que, bueno, a mí cuando me lo intentaron explicar no iba por ahí, que dice que el Tao genera el 1, bueno, dicen 0, el Tao genera el 1 genera el 2 genera el 3 genera las 10.000 cosas, entendiendo que 10.000 es un número simbólico que se utiliza dentro de la imaginería del simbolismo de la antigua China, que significa la infinitud. Entonces, Tao es ese origen que está antes de tiempo y antes del espacio, que genera el 1 de una manera dual. Primero genera el yang, cuando se agota se genera el yin, entonces yin y yang se juntan en una sola unidad, que es como una batería, es como una pila que tiene 2 polos. Cuando esta batería va interaccionando y va generando tensiones, crea cosas. En este caso es cuando esta batería está muy yang, genera el cielo, y cuando está muy yin, genera la tierra. Entonces teníamos al cielo por arriba, la tierra por abajo, todavía no había arriba y abajo. Estaba el cielo, estaba la tierra, que tienen un componente, el cielo muy yang, la tierra un componente muy yin, y hacen lo mismo. Es como otra vez, una pila, una batería con los 2 polos, los 2 electrodos, generando tensión, y con la generación de la tensión, entre medio de cielo y tierra, surge la naturaleza, lo creado. Es como que pasaríamos de un bigrama a un trigrama. Tendríamos cielo, tierra y lo creado en medio. Esto, lo creado, la naturaleza, a su vez, teniendo en sí toda esta disposición de energía, de yin y yang y la doble polaridad, genera un montón de cosas en la naturaleza. Minerales, vegetales, animales de todo tipo, seres humanos, y suponemos que habrán más cosas. Por eso, los seres humanos somos una expresión de la naturaleza, igual que lo hacen los animales, que lo hacen las plantas, y que lo hacen los minerales, y que lo hacen los factores climáticos. Todo lo que vemos existe. Por eso podemos estar haciendo esa afirmación, la afirmación de que voy a ver si puedo silenciar, sí. Esa afirmación de que los seres humanos somos una expresión de la naturaleza, al igual que lo son las otras expresiones. Así que la manera de poder entendernos qué somos, cómo hacemos y cuáles son nuestras posibilidades se puede sacar de estudiar y observar la naturaleza, que ya lo estuvieron haciendo chamanas y chamanes durante miles de años antes que nosotros, observando el cielo, observando a las plantas, observando los animales, observando los climas, las estaciones.
y a los seres humanos, y viendo que habían patrones en cómo se repetían y se daban las diferentes circunstancias, las cosas, y que ahí es donde se nos veía también a los seres humanos comportándonos o como el viento, o como la sequedad, o como la humedad, o como el calor, o como el frío, o que vivíamos como la primavera, o como el verano, como el otoño, como el invierno, o algo tan fácil si lo miramos en yin o en yang, cómo es mi temperamento, cómo es mi disposición. ¿Soy más yin o más yang? ¿Soy más encendido o más apagado? ¿Soy más caliente o más frío? Es una generalización decir que las personas yang prefieren el invierno y la noche y que las personas yin prefieren el verano y el mediodía, porque hace calor y el yin es frío. Y los yang, como que tienen tanto calor, prefieren el invierno o la noche, que son más frías. A partir de aquí es que se empieza a entender toda una serie de conjugaciones que al entrar en cualquier otra manifestación de la naturaleza lo podríamos ver mucho, mucho, mucho mejor. Si dijésemos, ¿no? Uno tiene que compararse con árboles o arbustos. Yo soy más un eucaliptus, o soy más un roble, o soy más un castaño. Son formas muy diferentes, tienen momentos de producción muy distintos en cuanto florecen, en cuanto maduran con frutos. Todo tiene visiones muy distintas que suceden en momentos diferentes con energías diferentes. Por tanto, los humanos también nos va a pasar exactamente igual. Nos vamos a manifestar como se manifiesta la naturaleza. Así que, bajo ese principio, de ese cuadradito, eso tan mínimo que he enseñado, podemos ya entender todo. El todo tiene que ver con la cantidad de herramientas, argumentos que tengo respecto de cómo entender la naturaleza. Cuantas más posibilidades de entenderla tengo, más posibilidades tengo de entender cualquier persona, cualquier situación que se esté viviendo. Y a partir de ahí, poder sacar las conclusiones. Para poder hacer este trabajo hay que saber o hay que tener presente las cosas propias de medicina china. Por ejemplo, yin-yang, que quizá no debo explicar. Si estás mirando esto que estoy explicando, es porque algo debes saber. Si ya tienes claro yin-yang, exterior-interior, lo que he dicho, caliente-frío, popular, individual, o tantas otras cosas que tenemos y que utilizamos habitualmente, y en donde hablamos de las 5 fases, que yo prefiero hablar de fases, pero que también se ha venido llamando elementos, que es como una concepción más estática, y en cambio yo defiendo y practico una concepción más dinámica de cada uno de esos elementos, con el nombre que se le ha dado durante mucho tiempo también en más lugares como movimientos. Y por ejemplo, hablando de movimientos, quiero hacer una reflexión al respecto. Si pensamos en cómo son los movimientos, que es algo donde lo tengo, permiso, que ahora no lo veo. Me falta un documento. Aquí. Cuando hablo de qué cosas mínimas podemos necesitar, vale, mirar lo que son esos movimientos. Hablamos de movimientos, hablamos de energía, hablamos de dinámicas, hablamos de qué hacen las fases, pero ¿cómo son? Que quiero hacer este apunte, ¿no? Cuando hablamos de madera, es un movimiento variable en dirección e intensidad. Normalmente lo pensamos así. Es más fácil muchas veces pensar en que la madera es ese movimiento libre, flexible, que gusta de libertad de movimiento. Es decir, no soporta una limitación o un estancamiento, ¿no? Digamos que sería lo peor. Pero cuando estamos haciendo esta apreciación de tiene un movimiento que es variable, tanto en dirección como intensidad. Esto es el viento, es una manera de estar explicando. De hecho, los navegantes buscaban vientos yin, no por falta de fuerza, por la fuerza eran yang, pero buscaban vientos yin porque eran vientos constantes. Mientras que algo que sucede habitualmente con casi toda manifestación de viento es su variabilidad.
Este concepto, para poder seguir esta explicación de seres humanos, es clave. La siguiente, el fuego. En teoría es el más importante, pero al mismo tiempo es el que menos cosas da para jugar. Es expansivo en yang, atractivo, quiere decir que se está quieto en yin, es ascendente en cualquier caso. Pero expansivo. Esta idea de que el fuego se expande va en contradicción de muchas cosas que se explican, que es que la que se expande es la primavera. No quiero entrar en muchos detalles porque si no me voy a alargar demasiado, pero lo que uno ve para poder decir que la primavera se expande es cuando ve miles de manifestaciones de primavera al mismo tiempo. Pero si quiero ver cómo se mueve la primavera, lo único que puedo ver realmente es que tiene un brote, una nueva salida a la vida, que lo que hace es buscar la luz. Realmente lo que hace la primavera, lo que hace la madera es crecer. Lo que hace el fuego es que se expande, porque el fuego de manera natural sí que vive cuando está quemando, pero cuando se le acaba lo que está quemando, necesita buscar más alimento, más combustible, entonces se expande para encontrar más combustible. O esta diferenciación que hago entre un fuego yang o un fuego yin. Cuando el fuego es yang, sale a buscar la energía. Cuando el fuego es yin, está esperando que le venga el combustible. Todo esto que digo así tiene sus correspondencias directas en los comportamientos humanos. ¿Cómo es una persona? Fuego, le gusta atraer y ¿qué hace para atraer? Se muestra muchísimo, se expande al máximo y se presenta lo más visible y popularmente que puede. El fuego yin no va a hacer eso, no va a salir a buscar. Se muestra profundamente bello, atractivo e interesante y por eso sabe que van a venir a buscarlo. Es lo que hace un fuego por la noche cuando se empiezan a acercar diferentes insectos y polillas que se acaban quemando. No son un combustible, pero sí que se acaban quemando. A nivel humano se hace exactamente lo mismo para atraer la energía de las personas y así fortalecer la propia existencia de lo que sería la parte del fuego. Si hablamos de la Tierra, es circular, es equilibrada. Bueno, esto nos sorprende mucho, ¿no? Porque sí que cuando hablamos de los pensamientos repetitivos, normalmente lo hablamos como si fuese con un proceso de circularidad. Y la parte de equilibrio tiene que ver con la de las tres concepciones para entender a la fase Tierra, la segunda, que es que sitúa la Tierra en el centro, ¿no? Entre agua y fuego, madera y metal. Centro, equilibrio. Se supone que el centro es equilibrado. Pero también podríamos estar hablando de lo cíclico. Para eso tendríamos que utilizar la tercera manera de entender la fase Tierra, que es el momento de intercambio entre fases. Lo que dicen los clásicos, la fase Tierra son los últimos 18 días de cada estación. Con lo cual tenemos 4 veces que sale la fase Tierra, porque está entre medio de las 4 estaciones. ¿Qué quiere decir? Que va a estar entre medio de todas, haciendo el proceso de transición entre una y otra, equilibrando los procedimientos. Es lo que hace la fase Tierra con la comida, pero es lo que hacen las personas de fase Tierra. Intermedian entre las otras para conseguir que hayan acuerdos, que haya una buena distribución, que haya una correcta, digamos, transición, evolución de los momentos. Si entrásemos en digestión, es que diría muchísimas más cosas respecto de los seres humanos, no de la digestión, pero tomando el proceso de la digestión que corresponde a la fase Tierra, también haríamos otra expansión. En cuanto a el desequilibrio que se puede dar, es que tengo que explicar, el desequilibrio que se puede dar en una persona de fase Tierra, en cuanto al dar, ya que la característica de vaso-estómago es la de nutrir, conseguir los nutrientes que van a ser materialmente útiles al organismo y que la tendencia es dar. Pero para que haya un equilibrio y que el vaso-estómago puedan acabar aportando este proceso de elaboración de los alimentos para que se conviertan en nutrientes, necesariamente tiene que recibir los nutrientes. A nivel de los seres humanos,
los de fase tierra tienen más tendencia a dar que a recibir. Es más, les cuesta recibir hasta el momento de llegar a la extenuación personal por agotamiento de todo lo que son los recursos propios. Y lo de la ciclicidad tiene que ver con lo de la vuelta, la circularidad en disposición de momentos diferentes. Eso lo comentaría respecto también del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Metal, rígido, frío y contractivo. Bueno, la idea de frío más o menos. Lo que le ponemos siempre es la sequedad. Y la sequedad hace que los elementos tengan diferentes posibilidades. Por ejemplo, algo que era flexible porque tenía mucha humedad o nutrición dentro, probablemente un madera yin, cuando se seca se vuelve muy duro o gana mucha dureza. Eso sin llegar a pensar en los metales por sí mismos. La rigidez, bueno, si quiero pensar en casi todos los metales, mercurio aparte, son realmente duros, son realmente rígidos. Y cuando hablamos de la frialdad, es bueno, porque vendría más bien pensando en cómo es una persona seca. Normalmente tiene un carácter donde la amabilidad, la empatía no están muy fuertes, con lo cual podríamos estar pensando que la sequedad tiene algo que ver con la frialdad, pero esta sequedad que parece falta emocional se convierte en una frialdad emocional que no tiene nada que ver con la característica de helado o muy frío que presenta, por ejemplo, la fase agua, que esto ya lo veríamos. La fase agua. Estoy haciendo un súper resumen esquematizado de lo que serían solo los movimientos. El agua yin, desciende si no hay contención, si hay contención hay quietud, y el agua yang es destructiva, arrasa, erosiona. Normalmente ya sorprende pensar en que tenemos dos maneras diferentes de estar viendo al agua. Normalmente la entendemos como agua yin en un 95% de las ocasiones, y sobre todo si puede ser, es agua quieta. Agua no necesariamente estancada, sino simplemente quieta. Quieta porque está en un lugar en donde no se va a mover, o tiene un cauce en todo caso por el que se va a mover, pero no sale de ese cauce. Y digamos que está cómoda y que su objetivo es encontrar el lugar más bajo y más reservado para poder quedarse quieta. En cambio, el agua yang es agua en tremendo movimiento, y cuanto más fuerte es el movimiento, más sale fuera de los cauces, de los bordes, de los límites, y puede arrastrar, arrasar, llevarse por delante todo lo que tenga. Es muy rápida, es muy contundente, es incluso devastadora. Un panorama de lo que serían simplemente los movimientos, y a partir de aquí se podría empezar a desgranar de una manera mucho mayor. Todo esto es como la base para poder entender, bueno, de hecho, para la base para poder entender, podría decir más cosas también por las bases. No tan solo ya lo que serían definiciones de comportamiento, sino otra cosa que hay que entender cuando estoy mirando con alguien, cuando hablo con alguien, es que lo que le pasa a la persona se puede estar expresando tanto físicamente como metabólicamente, como psíquicamente, me refiero mental y sentimentalmente, como de una manera más energética y más sutil, incluso espiritual. Por eso entendemos que en cada órgano están representadas todas estas características, y a lo mejor se expresa algo que se está expresando físicamente. A lo mejor se está expresando emocionalmente, mentalmente, y nos da la misma información que nos daría si estuviera pasando en el cuerpo físico. Por ejemplo, una persona de fase tierra. Tengo problemas de humedad, se me hinchan las piernas, se me hincha el abdomen, mis defecaciones son muy líquidas, incluso a veces sin trozos por digerir, pero sobre todo las muy líquidas. Bueno, estaríamos diciendo hay una acumulación de humedad, mejor es por un vacío de Chigebazo, veríamos. Pero me puede venir una persona diciendo, es que estoy teniendo problemas con mis amigos, tengo la sensación como que me huyen, ¿no? Dicho así, no habría para qué interpretar, pero si hacemos algunas preguntas más, a lo mejor esta persona nos explica pero es que es raro, porque estoy mucho por mis amigos, los llamo a menudo, voy a buscarlos,
por ejemplo, cuando salen del trabajo para ir a tomar algo juntos, les llevo comida que hago a veces y que preparo, a ver si quieren que nos veamos y la comamos juntos. Tiendo a ofrecerme enseguida pues, para cuidar a sus animales si tienen que estar fuera. Hay un momento en que uno dice, pero ¿y tus amigos te piden todo eso que les das? Normalmente la persona dice, no, 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 es que a mí me nace hacerlo, a mí son mis amigos, claro que lo voy a hacer, ¿no? Hay un momento en que este tipo de amistad puede hacer que seas una persona pesada y que estés demasiado encima de las otras personas. Y esta pesadez es la misma manifestación que da la humedad pesada, la pesadez. Entonces puede haber un comportamiento muy pesado sobre otra persona o muy repetitivo sobre otra persona, que nos estaría hablando que igualmente hay algo que no está funcionando bien en la fase tierra. Y no necesariamente lo podríamos aplicar directo como chi de bazo, pero sí que hay un desequilibrio en la fase tierra. Habría que ver de dónde surge esta voluntad, esto que le nace a la persona de ser tan servicial como para estar ahogando a otra persona, ¿no? Ahogando, por ejemplo. Hay veces que hay muchos bebés y no tan bebés que sufren como asma, tienen dificultades para respirar y pues no es por alergia, no es por los ácaros, no es... Y uno dice, ¿y qué puede ser? Fácil. Puede ser lo mismo que acabo de decir, que venga desde la fase tierra. Mamá, sea la madre o sea el padre, quien nace de mamá, está tan encima que no lo deja respirar. Lo cuida tanto, lo mima tanto, le priva tanto de que se mueva, de que hagas cosas, ya te lo hago yo te cuido, yo te lo doy, yo te lo proporciono, que hay un momento en que es que no se puede respirar. Uno está totalmente tapado, apretado, recogido por todos lados y necesidad de quiero respirar, déjame espacio, quiero moverme, quiero probar. ¿Sí? Una persona tierra también podría ser eso, y lo podríamos estar viendo de esta manera, y lo que habría que hacer es actuar sobre la fase tierra. ¿El qué? Ahí veremos. Si meridianos, si una cuestión de la dieta, si una cuestión de las emocionalidades del vaso o de la parte más mental del vaso, y entonces entrar en todo ello, que para eso tenemos puntos, meridianos y herramientas y ejercicios y chikunes y tai chi y muchas otras cosas que podemos estar utilizando para ayudar en ese proceso. Sí, se entiende un poco en cómo se pueden estar dando o todavía una más. Cuando estamos ante una persona, hemos de entender o también ver si el problema que me está planteando dentro de lo emocional es algo original en esta persona. Original me refiero que es más como constitucional, que ya viene como de comportamiento base, o es algo más circunstancial, es algo que le está pasando determinadas veces en determinados ambientes con determinadas personas, que nosotros no lo entenderemos así, no lo entenderemos como ambientes o personas, lo entenderemos como encuentros con energías del tipo que le están molestando, alterando. Es decir, energías que pueden ser aquello que dice, "Buah, a ti lo que te molesta un montón es cuando te encuentras a los maderafuegos, ¿sí? Oh, ¿y eso qué quiere decir? Ahí tendríamos que dar una serie de explicaciones para que puedan entender que la energía o el encuentro con personas, situaciones, ambientes de manera fuego le perjudican. Y a partir de ahí ver si eso hay que regularlo dentro de la persona o tiene que aprender a generar algún tipo de recurso para poder convivir con ese otro tipo de energía. Y por tercera, ver si el problema que nos está expresando la persona, sea de comportamiento, sea más de mental, tiene más que ver con la vida cotidiana, lo que veríamos que transcurre más en el eje madera-metal, o lo que sucede en un ámbito de más de la conciencia y del espíritu, que trabaja más en el ámbito del eje del agua-fuego, como el paso de lo sublime a lo material, es decir, buscando algo que se desarrolla y se resuelve dentro del mundo de la materia, o al revés, mirar como algo
que ya se ha consolidado, que se ha obtenido dentro del mundo de la materia, ahora se le puede dar una visión que tenga más que ver con el desarrollo de conciencia o la espiritualidad, algo que le da un sentido distinto solo de lo material. Y ya que he dicho antes el del eje de lo más mundano entre lo que es madera y metal, es estar trabajando sobre la diferencia fundamental entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Las tensiones que se generan entre ambas acostumbran a ser muy fuertes. Cuando la persona no sabe realmente a qué atender. Si uno es más metal, tiene tendencia a cumplir con lo que hay que hacer. Cuando uno es más madera, tiene tendencia a dejarse llevar por lo que siente que quiere hacer. Y no siempre es posible hacer lo que uno quiere hacer, no siempre es posible cumplir con lo que hay que hacer. O sí, dentro del estudio, hago un paréntesis que es una acotación importante, dentro de ese estudio de psicología taoísta, si nos quedamos con las explicaciones que da la medicina china como intercambio de relación entre fases, ya sean contiguas, ya sean alternas, hay unas leyes como muy determinantes, como muy concretas, que dicen qué tipo de relación se va a dar, quién agota, quién nutre y quién puede favorecer y quién puede perjudicar a. Y están como cerradas. En cambio, cuando hablamos desde lo que es emoción, mente, estamos dentro del rango también de lo más elevado energéticamente espiritual. Las fases generan todas los mismos vínculos. Una fase puede nutrir y ayudar a la otra. La otra puede nutrir y ayudar a la una. También puede pasar al revés. Puede suceder que esta, la una, perjudica a la otra. Y puede pasar que la otra perjudique a la una. Wow. También puede pasar lo contrario. Puede pasar que es que no se pueden ni ver entre ellas y se separan. O al revés. Por más que parece que no están juntas o que son contrarias, se pueden unir, colaborar perfectamente entre ambas y dar un resultado muy positivo a la unión. Cosa que esto normalmente no se explica así cuando se trabaja con la medicina china convencional. En cambio, al nivel de lo que son las relaciones a nivel emocional, mental, energético más sutil, funciona perfectamente en todos los ámbitos. Tengo ejemplos para todas esas cosas, ¿eh? Tengo ejemplos para todas esas cosas. Así que posibilidades para entrar, trabajar y mirar tienen que haber varias. Para poder hacer este trabajo también hay que tener una disposición. Una disposición que nos permita acercarnos a una manera determinada de trabajar. Por ejemplo, ver lo que nos explica la persona, por supuesto, ¿eh? Ver, escuchar, entender lo que nos explica la persona en yin yang y en 5 fases directamente. Y si encima puedo hacer correlaciones de las cosas que me explica, incluso llegar a entender que lo que puede haber es un síndrome. Otra cosa que debemos hacer, cuando nos relacionamos con esta persona, está bien decirle que tiene tal síndrome, pero también es muy importante explicarle en qué consiste lo del síndrome, cómo funciona, quién está sobre quién y quién está afectando a cómo y qué situaciones has podido vivir o qué características tienes tú para que esto esté pasando como está pasando y que estés viviendo como estás viviendo y que te salgan las cosas como te están saliendo. Por tanto, hay posibilidades de entender eso y no simplemente decir el nombre de mira, tienes un estancamiento de la energía del hígado, sino lo que le podemos decir es, claro, tú realmente lo que deseas es poder correr, salir, dejarte ir, viajar, poder experimentar y sorprenderte con cosas o cambiar, variabilidad, cambiar en algún aspecto algo de lo que estás viviendo. Si no se puede hacer nada de esto es que tienes la energía del hígado estancada, la energía de la madera está estancada. Para una persona quizá es más entendible darle una explicación alrededor de qué quiere decir eso que está viviendo a simplemente dejar un titular de síndrome. Otra cosa también muy importante es cuando estemos hablando con las personas,
es útil ver que quien tengo delante, si es madera, si es fuego, si es tierra, si es metal, si es agua, si es yin, si es yang, o si es una combinación de las fases. En función de la tipología de la persona, lo ideal es que yo, como persona que entrevista, debo saber desde qué fase debo relacionarme con esta persona. Es decir, evita tratar a todo el mundo de una misma manera cuando hagas una entrevista o cuando acompañes una sesión. Cada fase en cada persona tiene una aproximación y una sensibilidad que le permite sentirse de una manera, digamos, como más beneficiosa, una manera más distante o quizá perjudicada, y eso es importante, que pueda darse el punto en donde la manera en que te hablo, la manera en que te atiendo, a ti te resuena. O a veces es al revés. Necesito contener la manera en que te estás expresando, porque si no esto se desvía y puede generar una entrevista que no llegue a puerto o que no dé datos concretos para poder obtener una idea, una diferenciación de síndromes de qué es lo que te está pasando o cómo lo estás viviendo. Otro clásico que hay que aprender para poder hacer ese trabajo. Uno, y en muchos otros, no proyectar, no rellenar con suposiciones. Hay que hacer muy bien las preguntas, hay que ver muy bien cómo se está expresando la persona, cómo son sus gestos, cómo son sus movimientos, para poder saber qué me está contando o cómo me está contando o qué le está faltando. Poder tener una aproximación de ese tipo genera una comunicación mucho más rica y mucho más profunda. Tenemos que ayudar a la persona a que pueda entender, y muchas veces al explicarle yin yang, 5 fases, la característica del movimiento de la fase o de los comportamientos humanos que se reflejan desde esa fase, a la persona le ayuda a entender muchas cosas y las relaciones que puede mantener en una situación o con una persona u otra, y eso dar luz a maneras de ser, de estar, de entender. Son muchos, bueno, muchos, tampoco serán tantos, pero son muchos los consejos que al seguirlos de una manera adecuada dan como resultado una entrevista y por tanto una determinación como de síndrome de qué le pasa a la persona y por dónde ir, cómo poder acompañarla. Quiero ponerte un ejemplo. Le voy a poner un fragmento muy pequeño de una película en donde vamos a ver qué hace este personaje. Ahí tienes y ahí va a empezar. Pero que eres sí, eres una Tío, estás bien. Hola, Howard. Ha sido espantoso, ¿verdad? Aterrizó delante de tu madre, como una trucha muerta. Howard, por favor, déjalo. Sí, lo siento. Es que nunca se sabe cuándo te tocará a ti. No sé, fíjate en mí. Ahora me ha salido algo, una mancha rara. Hace 2 semanas que la tengo y no tengo ni idea de lo que es. ¿Y por qué no se la enseñas a mi tío Víctor? Es médico. Esperemos que se... Sí. Howard, ¿qué tal? Hola. ¿Podemos volver a empezar? Yo creo que sí. ¿Le parece bien? ¿Cómo te encuentras, Sandra? Mucho mejor, gracias. Hola, doctor. Tengo esta despigmentación desde hace un par de semanas y no se va con nada. Sí, ya sé que es una mancha pequeña, pero es rara, es muy rara. Víctor, voy a volver dentro. Será mejor que le vea un dermatólogo. ¿Por qué? ¿Qué es? Parece una mutación de la pigmentación. ¿Una mutación, dice? Podría ser una reacción alérgica al marisco, frutos secos. ¿Qué? ¿De qué clase? No lo sé, cacahuetes, almendras, disculpe. Madre mía. Este ejemplo que acabamos de ver es radicalmente la expresión de una persona absolutamente fuego. ¿Cómo podemos afirmar eso? Están en el entierro de esta persona que estaba al lado de este amigo y lo que hace es ir a hablarle de, uff, qué mal que ha salido, lo que ha pasado, el ataúd y no sé qué. Y claro, el amigo dice, va, por favor, no hables de eso. Y dice, no, pero claro, es que uno nunca sabe, fíjate en mí. O sea, la importancia del encuentro no es ni el difunto ni lo que ha sucedido, es yo
tengo que ser lo importante y fíjate, se acaba de morir el padre del amigo y él se presenta como una situación gravísima en donde parece mentira. Mira, tengo una despigmentación aquí. Si sabes algo de medicina, es casual, seguro que es casual, no saben por qué, pero lo han hecho así. Pero si sabes algo de medicina china o de shiatsu, de tai chi, qigong, si se señala aquí, ¿en dónde está señalándose? Es muy curioso que justamente la despigmentación está en 6 de pericardio, donde se está tocando ese punto llave de los meridianos extraordinarios. Además, un punto vinculadísimo con la emocionalidad y con el hígado. Es evidente que esta persona tiene su fuego y tiene esa capacidad de alterarse hasta el punto que, bueno, pues el amigo le dice, ah, claro, ¿y por qué no le preguntas en vez de estarme explicando esto a mí? Que claro, es muy buena idea. Se va por este hombre, el médico, le llama la atención desde atrás, lo obliga a girarse y que desatienda la reunión que estaba manteniendo con la difunta, y creo que es el abogado, testamento, no me acuerdo qué es. Lo obliga a separarse y le reclama su atención sobre lo que le está pasando y le pide que le mire y le pide que le dé un diagnóstico y que qué tiene que hacer. Entonces, ya sé que no es nada, pero es que es importantísimo porque esto me pasa a mí. El comportamiento que tiene este médico es muy, muy displicente. Es muy del metal, te corto, no quiero saber nada de ti, soy correcto, te digo algo, apáñate con lo que te he dicho, pero el otro, que es más fuego todavía, insiste más. Y le pregunta, y le pregunta, y le pregunta porque tiene que saber esto. El médico le va dando explicaciones, pero son explicaciones al final que son explicaciones cualquiera, bien vagas. Y este protagonista fuego acaba con él, como diciendo, lo que me pasa es horrible, voy a tener que visitar a un dermatólogo a saber lo que me estará pasando. Bueno, nada más que ver el comportamiento de esta persona, ya vemos que es un fuego, que lo que señala es sobre pericardio, va a tener que ver, y que la emocionalidad, habríamos que empezar a preguntarle qué es lo que se le ha movido, qué es lo que le puede haber inquietado o generado ansiedad. Lo que dice el médico puede que sea una reacción alérgica, puede, pero directamente nosotros lo podríamos ver más por punto, recorrido y el comportamiento que tiene. Es un tanto ansioso, pero puede ser un ansioso de la parte madera, pero al mismo tiempo es un fuego, aunque no lo vemos de fuego, no va vestido como un fuego, pero su comportamiento, la manera de llamar la atención y ser el centro de la conversación es propio de una fase fuego. O sea, simplemente por ver esto ya podemos tener idea de por dónde van las cosas. Habría que preguntar en el momento en que te salió la manchita, en qué estabas, si había algo como reacción que tuviera que ver con la madera, que es la que genera este tipo de señales, pero al mismo tiempo, claro, si es una reacción de la madera que tiene que ver con el punto y el fuego, y al mismo tiempo es sobre la piel, le podríamos preguntar si ha recibido algún límite de alguna manera que haya inhibido su expresión o su espontaneidad sobre cómo es y quién es, o incluso preguntarle si puede que haya sido casi que al revés, que algún tipo de estructura que llevaba hacia adelante y que le daba una buena conformidad haya podido de alguna manera alterar el concepto que tiene sobre sí mismo o hacerle dudar sobre su emocionalidad o sobre una respuesta emocional que haya tenido en un momento dado como más exagerada al respecto de un contacto, una orden, una instrucción, quizá contacto de piel directamente. Todo eso es lo que podríamos ahora como mínimo estar preguntando simplemente por haber visto esto y sin tener más información. Así que es un recurso de mucha creatividad y de realmente estar trabajando a medida para la persona que tenemos delante, para poder estar atendiéndolo, viéndolo y qué es y cómo lo llevas, cómo lo has vivido, qué te ha podido pasar y encontrar soluciones. En muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, entender qué es lo que ha pasado
ayuda también a solucionar. Hay muchos otros que no. Y menos aunque sepas, es que esto te ha pasado por esto. Hay gente que aún así no sana o no cambia, entonces hemos de tener más herramientas y más posibilidades, pero lo que sí que está claro es que sí que podemos estar interviniendo, descubriendo y creando un intercambio, un diálogo que ayuda a la persona a poder ir hacia adelante, que ayuda a poder encontrar, tener más recursos. Para poder acabar, creo que podría estar bien en este momento. Sería bueno entender que para poder desarrollar todo esto que he estado explicando, lo que sin duda necesitamos es que haya toda esta base sobre las fases, sobre el yin-yang, cómo se mueven, cómo se comportan, qué es lo que las caracteriza y cómo se expresan en relación a la naturaleza, para entender que al ser humano que vamos a tener enfrente lo vamos a ver igual, se va a caracterizar igual y ahí va a hacer que sea más fácil obtener la diferenciación de síndromes y por tanto cómo actuar después, cómo poder trabajar con esa persona con los recursos que tenga cada uno. Por ejemplo, y esto no lo he dicho antes, por ejemplo, si uno tiene el recurso del hablar, puede ser muy útil para la persona que, entendiendo cuál es su fase, cuál es el problema, hacer algunas preguntas más de en qué otra fase puede tener un recurso, quizá en la propia fase, pero que tenga un recurso para poder intervenir y para poder modificar eso. Hay veces que una sesión se acaba convirtiendo en una conversación, donde el patrón de la persona va evolucionando a medida que se va hablando y entonces va entendiendo y va encajando las cosas y va pudiendo desarrollar e integrar. Y eso favorece muchísimo el cambio que pueda haber en la persona, ¿no? Si uno no es de hablar, si uno no es de acompañar, bueno, pues entonces hay que seleccionar muy bien sobre qué zonas, qué puntos, qué tipo de manipulaciones o técnicas se van a usar para poder corregir lo que hemos visto que tiene esta persona. Pero también vamos a tener que ver si lo que necesita tiene que ver también con su comportamiento. Por ejemplo, para un madera fácilmente va a ser más fácil que una corrección pueda venir desde el movimiento o desde la acción. Una persona tierra puede que sea más fácil que las correcciones le vengan desde tomar tés, infusiones, tisanas o a través de la comida. Puede que sea así. O por ejemplo, para una persona agua, puede que la solución venga más quizá con la parte del sueño o del descanso o de la meditación o de la focalización. Para un metal, quizá pueda venir más a través de trabajos de Qigong y del movimiento de la energía a través de estructuras con metodología y repeticiones que son concretas. Para el fuego, no habría nada mejor que entrar a hacer algo que realmente le pueda satisfacer en esta vida y que le dé la sensación de realización, de estarse completando de alguna manera. Son generalidades, pero de verdad que son generalidades que funcionan y que avanzan. La voluntad de este trabajo es, a la hora de formación, es ir pudiendo ofrecer temporadas de trabajo, porque lo que hay que hacer es practicar. Esto es como ir a un gimnasio y cuando uno dice quiero sacar abdominales, perfecto, hay que hacer un entrenamiento y hay que hacer repeticiones. Aquí es lo mismo, hay que entender cómo hacer el trabajo. Las reglas para poder verlo son básicas, ¿sí? No tienen ninguna complicación y ahí entrar es que es un entreno, en un entreno de cómo preguntar, cómo averiguar y cómo registrar lo que nos está contando la persona para poder encabirlo ahí, en eso que queremos hacer, en eso que estamos buscando, de cómo te cuento lo que te está pasando y cómo encontramos recursos para ti en particular, por quién eres, por tu esencia, por cómo estás y eso. Hay que poder jugarlo y se puede jugar de muchas maneras. Digamos que la persona dice que le encanta ir a visitar museos. Pues si realmente lo que necesita esa persona es
un remedio de fase madera, pues le vamos a decir que se vaya a un museo de vanguardia, donde pueda ver las últimas novedades de los autores revelación que se están presentando, ¿no? Artistas que de repente son rescatados o encontrados por aquí o por allá. Que la persona es fuego, hay que recomendarle que vaya a ver exposiciones de gran formato, con mucho color, muy espectaculares, de gran volumen, que estén en lugares muy importantes, prestigiosos, que sean escenarios muy grandes, con muchísimo... Ese escenario no me refiero de teatro, sino de teatro danza, sino el lugar en donde se presentan que sean muy de prestigio, pero de prestigio por lo, no, por lo famoso, popular, bien posicionado en un ranking que esté. Si salen de fase tierra, probablemente se trata de ir a ver exposiciones hechas por gente conocida, gente de la tierra, gente que está más cerca de una propia realidad, costumbrismo, donde se está retratando escenas de lo cotidiano, o son salas de exposición que se encuentran dentro de una casa, por ejemplo. Hay casas temáticas que son lugares de exposición. O el metal, pedirle que vaya a ver una exposición clásica, escultura clásica, de hiperrealismo, por ejemplo. O si es el de agua, pues a lo más abstracto, onírico o surrealista que se pueda encontrar. ¿Sí? Y eso es aprovechando que la persona dice que le gusta ir a los museos. Pues le recomendamos un museo de este tipo porque le va a aportar las características y la energía que necesita para poder corregir eso en donde está. Y ya digo, o movimiento, o alimento, o meditación, o una acción, o una manera de verse o entenderse y focalizarse que tenga que ver con uno mismo. Hay muchas posibilidades. Por eso hay que hacer packs de entreno, tanto para ver qué sucede, cómo está, cómo preguntar, cómo sacar conclusiones, qué proponer y cómo abordar. Todo pensado y visto desde el yin yang y desde las 5 fases, que para mí es lo fundamental, es la manera en cómo veo y entiendo el universo y por tanto cómo puedo filtrar todo lo que entra y todo lo que puedo sacar hacia ahí. Esta es la manera de trabajar desde lo de la psicología taoísta, desde lo que fue el Tao del Cambio, desde lo que es su evolución en una práctica y el desarrollo de todo este trabajo. Hasta ahí creo que está mi exposición. Si alguien quiere o necesita preguntar algo, es un trabajo donde la intuición, perdón, el mensaje dice, donde la intuición juega un papel importante que facilitar el trabajo. Si hay intuición, es un valor añadido, porque lo que yo estoy presentando es, si se ha dado sensación de intuición, me encantaría saber cómo lo he hecho, porque de verdad que es un trabajo hipertécnico, es muy técnico, y la parte súper técnica es porque viene directamente de la traslación, de la expresión de la naturaleza, y ver al humano como una expresión más de esa naturaleza. Entonces ahí se va disgregando todo. Espera, que creo que puedo entender lo que puedes decir con lo de la intuición. Mi manera de presentar el trabajo y de enseñar es casi contraria a la idea de los diccionarios o de las estructuras cerradas de trabajo. Tipo, si alguien te viene diciendo esto, lo que tienes que hacerle es esto. Es que no, volveremos a encerrar a la humanidad en 4 libros o en 4 páginas con 3 renglones que me resuelven lo que hay que hacer. Y de verdad que la humanidad es riquísima y cada persona en su propia combinación esencial se acaba expresando de maneras tan curiosas y particulares que además van variando a lo largo de la vida y dependiendo de las circunstancias. Por eso, si podemos leer a la persona en cuanto a lo que dice, lo que quiere, lo que le disgusta, cómo se le ha dado, cuándo se le ha dado, y puedo ver todo eso, digo,
ti, lo que tienes, lo que te va, lo que te hace falta, es esto. Y si tengo que buscar recursos, claro, quizá ahí es donde dices la intuición, ¿no? A mí me encanta el provocarme de cómo consigo que esto a ti te vaya a medida. Y si para eso tengo que recortar un poquito por acá y te tengo que poner otra tela de no sé qué y te lo coso con hilo rojo, pues lo voy a hacer así. Pero ahí sí que miro siempre las reacciones de la persona ante la propuesta, ante lo que digo. Es una lectura gestual, corporal, también de las entonaciones y de cómo le cambia la intensidad, la voz o las palabras que usa para ver que realmente eso es lo que le está conviniendo. Es un chequeo constante de funciona o no funciona. De hecho, todo lo que estamos haciendo básicamente es mirar de eliminar en lo posible lo que te quita energía y encontrar qué te da energía. Y por eso a cada fase le da energía una cosa distinta. Y por eso es útil entenderlas y ver qué es lo que puede ser. Te he hecho una respuesta muy larga, pero espero que sirva en algo respecto de eso. Más que intuición es creatividad, sobre todo creatividad. Tanto elegir resulta tan complejo que por eso entiendo que esa lectura de la persona tiene ese aspecto de intuición, por supuesto, además de mucho entrenamiento. Sí, sí, claro, o porque tal y como lo dices, es que te entiendo. Hay tanto donde elegir, resulta tan complejo. Sí, es que, como insisto, no me gustan las definiciones cerradas de cómo tenemos que encajar a alguien y cómo resolver eso. Esto es lo que más me preocupa, que me digan directamente cómo hay que resolver una cosa cuando alguien dice que le pasa eso. Eso a mí me tira para atrás. Por ejemplo, mira, hay otro mensaje. Sí, vale, creatividad igual es más acertado. Vale, aceptamos creatividad. Pero, por ejemplo, quería decir, me acuerdo, me enseñaron un libro que hablaba también sobre 5 fases y que me lo enseñaba, estaba súper contento. Mira, ¿ves? Esta mujer dice qué es lo que hay que hacer cuando a cada fase le pasa algo. ¿De verdad? Y me dice, mira, ¿ves? Por ejemplo, cuando un madera está estresado, lo que tiene que hacer es escuchar música que le guste. Claro, yo me quedé un poco parado porque la música que le gusta a la gente madera es una música trepidante y de ritmo pa, 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 pa. Es muy movido, saltan, 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 saltan mucho. Entonces, si la persona que está así, lo que quieres es que se calme, si le pones la música que directamente le gusta a un madera, no necesariamente se va a calmar, sino que puede que al revés, se ponga más como una moto y todavía se acelere más. Bueno, a lo mejor llega a pasar eso que hacemos en medicina china, que es que cuando yin o yang llegan al extremo, se tienen que convertir en el contrario. Entonces, bueno, que alguien que está estresado tenga que pasar a yin porque llega a lo máximo del estrés, puede ser una idea. Pero lo que entiendo que quería decir esta mujer en ese libro es que si alguien está estresado, pues que escuche una música que le calme. Claro, pero para eso entonces ya no hace falta estudiar ni el yin yang ni las 5 fases. Y a los madera no necesariamente les va a gustar escuchar música. A los que les gusta escuchar es a los aguas. A los madera les va a gustar bailar la música. Es que son matices que son importantes y que entonces dan resultados distintos. Creo que me he perdido otro mensaje. No es aplicación del conocimiento, es arte. Ay, gracias por decir que es arte, porque te juro que cuando enseño esto, lo que insisto es que la gente no se convierta en replicantes, sino en artistas creadores de un trabajo para entender y entrar realmente en el universo de la otra persona y poder generar, construir algo a medida para esta persona. Y sí, y eso es arte. Me ha encantado que hayas dicho lo del arte, porque lo comparto totalmente, totalmente. Sí, sí. Es claramente así. Sí, sí, sí. Sí. Es la manera, es como me gusta, es como lo vivo, es lo que siento. La vida es un proceso de creación
Y la máxima responsabilidad que tenemos sobre la creación es la creación de nuestra propia vida. Entonces, entender que nuestra vida se mueve a partir de unas energías, en este caso vistas desde el yin-yang y desde estas 5 fases, y entender cómo nos afectan, cómo nos mueven y qué posibilidades tengo y qué dificultades tengo, hosti, me permite mejorar un montón la manera en que me puedo mover en la vida y crear la realidad en la que quiero estar. Esto es hablar ya no tan solo mira, viene una persona que se queja de algo, ¿cómo hago para que se sienta bien? Sino esto es hablar ya de utilizar Yin Yang y las 5 fases como una vía de conciencia y de desarrollo personal, que por supuestísimo está dentro también de lo que es psicología de las 5 fases. Tengo un apartado enorme también que habla sobre la trascendencia del comportamiento como seres humanos y cómo eso da sentido. Así que arte, creación, sublimación, está todo ahí metido. Ay, me alegra un montón que hayas dicho lo del arte, me ha encantado. Y es un placer escucharte porque enriqueces mucho el conocimiento de esos matices, lo hacen mucho más interesante y útil. Gracias, gracias, gracias de verdad por lo que dices, gracias, me emociono, porque es lo que pretendo, sí, es lo que pretendo que sea así, pretendo que eso sea lo que pase, permitir que haya luz en la vida, ¿sí? A menos que haya creatividad, y si no hay ni siquiera creatividad, a menos que haya conciencia de cómo vivimos y que podamos elegir qué queremos hacer y con respecto a nuestra propia manera de ser, aceptando que a lo largo de la vida cambiamos, que por tanto no tenemos que ser iguales ni a nada ni a ningún precepto, sino respetuosos con nosotros mismos y ver cuáles son nuestras mejores posibilidades en cada momento. Qué bonito, muchas gracias. Gracias por esos apuntes y esas preguntas finales. La belleza de la diversidad es que es fundamental. Perdón, dice que la belleza de la diversidad. Cuando hablamos de la trascendencia de las fases, hay algo que de repente sorprende, y es que la fase tierra no se queda entre el fuego y el metal, sino que la fase tierra pasa a ocupar el centro del sentido de la ubicación de las otras 4 fases. Y cuando la trascendencia está bien colocada, la fase tierra ocupa el valor de considerar a los demás, de dar espacio, de entender y respetar, poder entenderme y respetarme al mismo tiempo, y encontrar los puntos de confluencia y de entendimiento para la construcción de algo que sea para el bien de todos, en beneficio de nuestra tranquilidad, nuestro desarrollo como humanos en pos del espíritu y todas esas cosas. Oiga, con la que me he largado ahora. Bueno, pues eso. Espera, ¿tengo algún mensaje más? Gracias, 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 gracias. Vamos a cerrar aquí entonces. Gracias por haber venido, gracias por estar, gracias por haber participado, gracias por las preguntas, gracias por todo. Espero que os vaya súper.